Durante la antigüedad en Japón, entre los siglos VI y VIII, 6 mujeres, 2 de ellas en 2 ocasiones diferentes, suben al trono en calidad de emperatriz reinante, Yotei en japonés. En el Asia Oriental, la figura de la emperatriz reinante no es un fenómeno único y exclusivo de la historia japonesa, y casos similares son conocidos en el reino coreano de Silla y también en China en el mismo periodo de tiempo. Pero la frecuencia con la que mujeres accedieron al trono de la monarquía japonesa ha atraído y atrae la atención de especialistas, sobre todo del área de la historia, desde principios del siglo XX. En esta ponencia realizaremos un breve recorrido por los diferentes modelos y teorías que se han propuesto hasta llegar al momento presente, en el que estamos asistiendo a un verdadero cambio de paradigma. En primer lugar, es necesario hacer una breve referencia al contexto histórico. En el año 1868 se produce la Restauración Meiji, que es el episodio que marca el final del régimen Tokugawa y el inicio de la Edad Moderna en Japón. Y en 1889 se promulga la Constitución del Imperio de Japón y queda establecida el Acta de la Casa Imperial. Ambos textos van a imponer un férreo sistema de sucesión patrilineal, excluyendo la posibilidad de que mujeres accedan al trono. Este es un punto fundamental sobre el que volveremos luego. Ya a principios del siglo XX, Kita Sadakichi, profesor de Historia de la Universidad Imperial de Tokio, realiza los primeros estudios formales sobre las emperatrices japonesas. Kita, en su análisis de algunas fuentes históricas del siglo VIII, percibe la existencia de un término que había pasado inadvertido hasta entonces, Nakatsu Sumera Mikoto. Ese término podía traducirse como el augusto emperador del centro, y había sido empleado para referirse a la emperatriz Genme. Más allá, Kita interpretó que esta expresión reflejaba la existencia de un mecanismo institucionalizado en la antigüedad, según el cual la emperatriz consorte se convertía en emperatriz reinante en el caso de que su marido, el emperador, hubiese muerto, como forma de custodiar la legitimidad y transferir el poder a la siguiente generación. Frente a esta interpretación, el etnólogo y lingüista Horikuchi Shinobu, quien había advertido la existencia de expresiones similares en fuentes literarias, defendió que la emperatriz consorte originalmente cumplía una función religiosa, ser una intermediaria o mediadora que transmitía la voluntad de los dioses a su esposo, el emperador. Y según Horikuchi, cuando el emperador se encontraba ausente o bien había fallecido, el emperador del centro ascendía a la superficie convirtiéndose en el poder factual. Esta interpretación, que enfatizaba el rol director de la mujer en el ámbito de lo sagrado, ejercería una gran influencia en las décadas posteriores. Las interpretaciones de Kita y Horikuchi van a sentar las bases de los diferentes modelos y teorías que se propondrán en la segunda mitad del siglo XX. Pero tampoco pueden ignorarse las explicaciones dadas por ciertos sectores del mundo académico japonés que reflejan bien los prejuicios y las limitaciones del discurso patriarcal frente a la existencia de un poder femenino. Por ejemplo, Nishimura Shinji, profesor de la Universidad de Waseda, afirmaba en 1922 que las emperatrices venían a ser una especie de accidente o anomalía histórica, que era explicable por una confluencia de factores como la irrupción de ambiciosas familias aristocráticas que para obtener el poder habían recurrido a la figura de la mujer. Las emperatrices, al igual que las sacerdotisas del primitivo Japón, eran capaces de someter la voluntad de sus rivales masculinos gracias a su atractivo sexual y las cualidades innatas de subyugación psicológica que tenían. En el año 1945, Japón es derrotado definitivamente ante los Estados Unidos de América. El desenlace de la contienda supondrá no solo la desintegración del entramado militar y colonialista que había sido construido durante los últimos 70 años, sino también la ocupación militar del país. El gobierno de los Estados Unidos impondrá entonces un sistema democrático, liberal y capitalista, cuyo nuevo símbolo será el emperador Showa, que renunciará a su divinidad para convertirse en un mero mortal. Sin embargo, aunque la derrota provocará un verdadero cataclismo, obligando a la recomposición del país en numerosos aspectos,
La nueva constitución no introducirá ninguna innovación o reforma respecto al sistema de sucesión establecido en el siglo XIX. Por ejemplo, frente a la intervención de la parlamentaria Nizuma Ito, reclamando una verdadera igualdad entre mujeres y hombres en el trono, el ministro Kanamori responderá literalmente que el reinado de las emperatrices en la antigüedad no constituía más que un breve lapso de tiempo dentro de la historia de la monarquía japonesa y que la prevalencia del varón ni había sido ni podía ser discutida. Mientras, en el plano académico continuarían planteándose diferentes hipótesis y modelos para explicar la existencia de las yotei. En este sentido, en primer lugar, es necesario citar la figura de Takamure Itsue, que es la verdadera precursora de los estudios de género en el ámbito de la historia de Japón. En este sentido, Takamure sobre todo es conocida por haber propuesto el concepto de sistema Hime-Hiko, según el cual la primera forma de gobierno estable en Japón estaba basada en una jefatura dual o compuesta que establecía una división entre la esfera de lo profano, dirigida por el hombre, y la esfera de lo sagrado, en el cual la mujer era la principal responsable. La idea de la mujer como principal responsable en el ámbito de lo divino va a ser retomada luego por Ueda Masaaki, profesor de la Universidad de Kioto. Ueda defendía que las yotei debían ser comprendidas a partir de sus cualidades como entidades religiosas y sacerdotales, y que eran la culminación de un proceso que había pasado por diferentes etapas desde la protohistoria japonesa. Frente a esta visión, el también historiador Inoue Mitsusada será el principal proponente del llamado discurso de la transmisión, Nakatsugi-ron. Según Inoue, casi todas las yotei habían sido hijas de emperadores o varones que pudieron ser emperadores, así como esposas de emperadores. Y éstas habían subido al trono cuando se producían dificultades inesperadas en la transmisión del poder imperial. Es decir, que el ascenso al trono de la mujer tenía un carácter excepcional e imprevisible y debía ser comprendido como un pivote de transmisión. Esta explicación continúa siendo el modelo más influyente en la actualidad. En las últimas décadas, la atención de los historiadores se ha dirigido hacia aspectos concretos como los mecanismos de sucesión del poder y la estructura de la antigua monarquía japonesa. Sin embargo, es sobre todo la historiadora Yoshie Akiko quien ha propiciado un verdadero cambio de paradigma, alterando sustancialmente la forma de comprender a las yotei. Originalmente especialista en la organización social de clanes y linajes junto a las divinidades Ujigami del antiguo Japón, Yoshie empezó a partir de la década de 1990 a analizar diferentes manifestaciones del poder femenino, incluyendo a las emperatrices. Esta investigación ha dado lugar a más de 100 artículos y 2 obras fundamentales, una historia de la mujer y otra historia de las emperatrices en el antiguo Japón. Dentro de esta vasta producción es posible distinguir dos grandes líneas de actuación. Por una parte, un reanálisis de las fuentes históricas empleadas tradicionalmente, y por otra, un ejercicio de recontextualización de la figura de la emperatriz, integrando también fuentes arqueológicas. Estas estrategias nos han permitido esclarecer que aspectos tradicionalmente vinculados a las emperatrices, como por ejemplo sus supuestas funciones religiosas, en realidad no son exclusivas del género femenino y también estaban compartidas por los hombres. Sobre todo, la incorporación de fuentes históricas poco empleadas hasta entonces, así como fuentes arqueológicas a este análisis, ha posibilitado vislumbrar una realidad social muchísimo más compleja en donde el poder femenino no constituía de ninguna forma un fenómeno excepcional, sino una costumbre o una práctica extendida por todo el archipiélago. Una vez realizado este trabajo, se entiende entonces que esta visión que ha dominado la historiografía y la academia japonesa en el siglo XX no es sino el resultado de la imposición de un modelo político e ideológico que se crea y se impone durante el periodo Meiji, es decir, el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, que el establecimiento de una patrilinealidad en este periodo no solo ha tenido consecuencias que perduran hoy en día, sino que también tuvo y ha tenido efectos perversos, porque para legitimar su propia existencia necesitó proyectarse en el pasado, convirtiendo la figura de la emperatriz
en una anomalía. En resumen, como hemos visto, el cuestionamiento sobre la existencia de las emperatrices en la antigüedad japonesa es una pregunta que surge a principios del siglo XX tras el establecimiento de un sistema monárquico dominado por la figura del hombre. De este modo, el poder político de la mujer, descrito por las antiguas fuentes, fue percibido como una anomalía que no tenía explicación dentro de los esquemas mentales masculinos. Si la mujer no puede reinar en el presente, era lógico pensar que tampoco lo había hecho en el pasado de una forma normal. Y para explicar esta anomalía surgieron dos grandes modelos que no eran necesariamente opuestos y que en cierta forma también reproducían o respondían a esa concepción patriarcal de la mujer como esposa y madre. Ya en el siglo XXI asistimos finalmente a una reinterpretación integral del pasado, posible gracias no solo al análisis de fuentes históricas y arqueológicas, sino también a la neutralización de ciertas premisas ideológicas y sexistas sobre la propia naturaleza del poder político.